Muy bien, bueno, creo que seguimos viendo aquí esta pieza. Ahora, eh, bueno, esta pieza está, como les decía, está creada con tres elementos. En este momento los tres elementos siguen siendo independientes, pero lo que vamos a hacer es unirlos, convertirlos en una sola pieza. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es seleccionarlos con la tecla Shift o Control, seleccionamos los tres elementos y utilizando el menú de operaciones booleanas, hacemos clic en este botón que es unión. Y al hacerle clic ahí, entonces ahora los tres elementos se convierten en uno solo. Aquí yo veo que me creó como una nueva pieza que se llama fusión, pero si yo hago un clic aquí y lo abro, adentro esta pieza que se llama fusión está creada con estos tres elementos, ¿sí? A esta que se llama fusión también le puedo cambiar el nombre. Le voy a poner herramienta. Digamos que esto es una herramienta que estoy creando. Bueno, ahora a esta pieza le voy a aplicar algunas operaciones, algunas acciones. Voy a redondearle, en este caso, estos bordes. Entonces, para hacerlo, tengo que hacer un clic sobre la línea, sobre esta línea, y con este botón que está aquí, que se llama redondeo, le hago un clic, y aquí están las aristas que voy a redondear. En este caso me muestra todas las aristas que tiene mi pieza y aparece aquí con una palomita la que está seleccionada. Es decir, yo podría seleccionar varias al mismo tiempo y aplicarle el redondeo. Entonces, ahorita solamente tengo una, pero si yo, por ejemplo, tengo esa y presiono Shift y le hago clic a esta otra, ahí se ve que ya están marcadas dos. Si presiono Shift y le hago clic a esta de aquí y a esta otra de aquí, y así yo puedo ir seleccionando las aristas. Aquí pues obviamente solamente me muestra el nombre, dice arista 1, 2, 3 y así. Si tuvieran un nombre independiente, pues yo podría saber exactamente qué es lo que estoy seleccionando. Entonces, de esta forma yo podría seleccionar varios elementos y tengo activada esta herramienta de redondear aristas. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es indicar aquí de cuánto va a ser el radio de redondeo. Entonces, yo tengo aquí entre esto y esto, aquí tengo 30 milímetros para acá y 30 milímetros para acá. Es decir, el redondeo que yo le puedo aplicar sería de la mitad de pues lo que tengo disponible, ¿no? Sería de 15 de radio más o menos. Entonces, aquí yo le indico de cuánto va a ser el redondeo. Yo le voy a poner aquí que es de 2 milímetros el redondeo nada más. Y le pongo OK. Y ya están, estas aristas ya están redondeadas. Y yo podría girar mi pieza y entonces tomar las otras aristas de acá, esta, Shift, clic en esta, clic en esta, clic en esta, y entonces le aplico un redondeo, otro redondeo. Estoy sufriendo con este mouse porque como que se mueve muy raro. Déjenme ver si cambiándole aquí la base a mi mouse puedo dejar que se pueda seleccionar más fácil. Ok, bueno, a ver, entonces hago un clic en esta arista, en esta otra, ahí está, en esta y en esta, y lo mismo. Bueno, aquí voy a aplicar una herramienta distinta para que veamos la diferencia. Voy a utilizar la que dice chaflán. La de chaflán, pues lo que hace es similar al redondeo, pero de forma recta. Un chaflán de 2 milímetros. Y le pongo OK. Y ahí está. Entonces, si yo le hago clic y lo giro, ahí puedo ver la diferencia entre un chaflán, que es recto, ahí está, un chaflán recto, y el caso del redondeo. Entonces, así puedo ir mejorando o puedo ir modificando
mi pieza, y cada ajuste que yo le haga, si se fijan, por ejemplo, mi herramienta aquí va cambiando, ¿sí ven? Perdón, mi árbol de dependencias va cambiando. Entonces, aquí me dice primero que estas tres formaron una fusión que se llama herramienta, después a ese se le aplicó un redondeo y después se le aplicó un chaflán. Entonces, así va generando las dependencias. Ahora, ¿esto para qué me serviría? Bueno, porque si por algún momento, por alguna razón yo necesito ajustar la pieza, por ejemplo, la base de esta pieza, necesito hacerla más grande, entonces puedo seleccionarla y venir aquí y hacerle el ajuste que yo necesite. Puedo hacerla, por ejemplo, de 40 milímetros. Ahí está. 40 aquí. Y listo. Entonces yo puedo estar haciendo los ajustes todavía, incluso, como les decía, incluso como la pieza o los tres elementos se convirtieron en uno solo, pero siguen teniendo las propiedades originales, cada uno de los elementos que fueron conformando esa pieza. Entonces, así yo puedo ir aplicando diferentes características. Por ejemplo, voy a redondear esta arista y voy a redondear esta otra. Estas dos aristas las voy a redondear, entonces las selecciono, le aplico un redondeo de 3 milímetros. Ok, ahí está, redondeado. Ahora, eh, por ejemplo, ¿qué ocurre si yo en esta parte voy a girar la pieza, voy a girarla y voy a acercar esta parte, voy a seleccionar aquí y voy a seleccionar aquí esta otra arista? Entonces, cuando yo selecciono de esta manera y utilizo, por ejemplo, no sé, chaflán, y le pongo que es de 2 milímetros, ok, vamos a ver lo que ocurre. Ahí está. Si se fijan, lo que ocurre, pensando, bueno, cuando el arista que yo selecciono es una arista exterior, aplica pues un corte a la pieza. Y cuando la arista que yo selecciono es una arista interior, lo que aplica es un refuerzo, se les llama refuerzos. Entonces, el refuerzo, cuando es una arista interior, el refuerzo, si yo lo hago con chaflán, pues me hace un refuerzo recto. Y si el refuerzo o si la arista tiene alguna característica de redondeo, pues también se puede aplicar un refuerzo redondeado. Entonces aquí, si se fijan, pues me hizo o me aplicó un refuerzo recto. Si se fijan, aquí un refuerzo recto. Aquí, en esta parte redondeada, pues se ve como si estuviera redondeada, pero en realidad es recta. De aquí a aquí es recta. En curva, pero es recta. Es decir, para que lo entendamos mejor, por ejemplo, podríamos aplicar en esta parte de arriba, aquí, voy a utilizar un, eh, voy a aplicarle en esta y en esta, voy a aplicarle un refuerzo, pero un refuerzo redondeado. En lugar de usar chaflán, voy a utilizar redondeo. Como es una arista interior, lo voy a hacer de 3 milímetros. Como es una arista interior, entonces si se fijan, el refuerzo que le aplica queda redondeado. ¿Sí ven? Ahí está, redondeado. Ahí está. Muy bien. Voy al modo de vista isométrico para ver la pieza cómo va quedando. Y listo. Ahí está. Bien, ahora, esta pieza, esta final, bueno, después de ver todo lo que se le ha ido aplicando hacia acá, que lo ideal sería que a cada cosa que le van aplicando, pues le pudieran ir poniendo nombre para que sepan exactamente en qué parte es o en qué parte van con cada uno de estas operaciones que le van aplicando. Entonces,
Cuando nosotros tenemos ya esta pieza final, por ejemplo esta que se llama Fillet 2, esta me la voy a llevar y la voy a generar ya lista para imprimir en 3D. Entonces, ¿cómo le hago? Pues simplemente la selecciono y la voy a exportar. Entonces la voy a exportar, pero la voy a exportar utilizando, entre todos los formatos que están aquí, voy a utilizar el formato STL, este que se llama STL Mesh. Entonces, ese formato STL, le voy a poner un nombre aquí, le voy a llamar herramienta, no sé qué es, pero es una herramienta, según yo. Entonces, es una herramienta y la estoy exportando como STL. Le pongo guardar. Entonces, ya lo exporté. Aún no he guardado este archivo. Es una cosa distinta, exportarlo a guardarlo. Le voy a poner guardar y voy a llamar herramienta, ¿sí? Y este queda como un documento de FreeCAD. Son dos archivos distintos los que hice. Uno es este, el que es editable, y el otro es el que exporté con formato STL, que es un formato que me sirve para imprimirlo en 3D. ¿Cómo se hace para imprimirlo en 3D? Pues es muy simple. En este caso yo aquí tengo un software que se llama Dremel, que sería el software que utiliza mi impresora Dremel, mi impresora 3D Dremel, o el más común que se utiliza para hacer esto, para hacer para preparar un archivo para imprimirlo en 3D, se llama Cura. Entonces, generalmente cuando tú tienes este software, pues bueno, este software te prepara el archivo, hagan de cuenta, te genera el código G necesario, rebanado, se le llama así, rebanado, es decir, en capas, para que tu impresora 3D pueda ir construyendo la pieza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí en este software? Nada más abrimos el archivo STL que acabamos de generar. Entonces yo lo dejé en documentos, en ejemplos, se llama herramienta, aquí está, herramienta, y ahí está. Tiene las características en cuestión de medida, tiene las características o sea, se trae las características originales de allá del software de diseño. Ahí está mi pieza. Desde aquí puedo redimensionarla y reubicarla. Generalmente la ubica como yo la construí en la base, la construí en cero, aquí en cero en el eje Z, o a partir de ahí aquí me la ubiqué en cero, y aquí obviamente yo puedo ajustarla, redimensionarla en X, redimensionarla en Y, puedo escalarla, puedo rotarla, en fin, yo puedo determinar aquí cómo quiero que se imprima. Y acá en el lado derecho selecciono qué características va a tener para imprimir. Un poquito más adelante vemos las características, es decir, el material, el tipo de material que se va a utilizar para imprimir, nylon, ABS, PLA, etcétera, que pues lo que hacen, o la diferencia es que tienen diferentes propiedades en cuestión de resistencia, en cuestión de temperatura de fundición, etcétera, etcétera, de duración de la pieza, etcétera. Bueno, generalmente aquí te permite seleccionar cuál va a ser el relleno de tu pieza, es decir, esta pieza pues es pues, sólida, pero adentro, para ahorro de material o para resistencia, uno determina cómo quiere uno que quede rellenada de adentro la pieza. Entonces la podemos hacer hueca, la podemos hacer con un relleno de 20%, del 50% y así, y obviamente pues va a ir cambiando la cantidad de material y el tiempo que se tarda en generarla, ¿no? Cuando hay cosas, cuando estamos construyendo algo que está volado, como este caso que tiene estas partes voladas, generalmente se utiliza esto que se llama generar soportes, para que le construya aquí soportes para que al momento de que la impresora vaya construyendo esta parte, pues el plástico de aquí no se caiga, ¿verdad? Entonces se generan soportes, y también podríamos pedirle que la impresora genere una capa en la parte de abajo, para que se adhiera mejor y que no se despegue al momento de construirla. Estas cosas se van revisando conforme a la experiencia, de acuerdo
las características que tiene tu impresora, los elementos que utilizas para pegarlas, si usas pegamentos, si usas algunos materiales. Y con la experiencia de uso de las impresoras uno va viendo si se necesita, por ejemplo, construir esto, ¿no? Obviamente es muy recomendable. Entonces, ya que nosotros determinamos aquí las características, aquí la, la calidad, con qué calidad queremos que quede la impresión. Si nosotros elegimos, por ejemplo, en calidad baja, pues vamos a notar que pues la apariencia y el terminado de la pieza pues va a quedar muy rugoso, digámoslo así. Dice que 0.3 milímetros es como la separación entre pasada y pasada, más o menos, traducido así a una forma entendible. Y entre más calidad le demos nosotros, pues bueno, va a tardar más en generar la pieza, pero el terminado va a ser mucho más fino, más liso, en fin, a eso se refiere. Entonces, por ejemplo, lo dejamos aquí en calidad alta para que quede pues más o menos bien. Entonces ya está listo, se le pone aquí, bueno, aquí dice listo para rebanarlo, digámoslo traducido así, pero listo para generar el código G, ya nada más le ponemos preparar y entonces lo que hace es comenzar a generar el código G para imprimir esta pieza. Y el archivo que genera aquí es el que cargamos en la impresora 3D. Entonces, esta es una forma fácil, de hecho así pues se construyen los diseños. La parte tardada pues sería simplemente acá, ¿no? En construir, diseñar nuestra pieza con las características que nosotros necesitemos. Muy bien. Bueno, con esto hasta aquí les pido que hagan ustedes ahora esta parte.